es un placer para nosotros tener aquí a Sylvain Petit, que es catedrático de astrofísica en la recientemente recreada Universidad de París. Antes era el París 7, cuando estaban divididas todas, y que es un experto reconocido internacionalmente en el estudio de las binarias masivas, en particular de binarias masivas de rayos X, de sistemas con microcuásares y otros objetos parecidos. Y ha tenido una intensa labor investigadora, ha dirigido varias tesis doctorales sobre el tema, ha publicado libros de divulgación de astronomía, tanto en francés como en castellano, ¿no? Sí, tanto en francés como en castellano, para niños y para adultos. Ha llevado a cabo un montón de trabajos de divulgación, hasta documentales en la tele. Es un gran experto en el uso de los telescopios del Observatorio Europeo Austral, que se conoce muy bien. Y bueno, pues ahora está buscando nuevas líneas de investigación y nos va a hablar un poquito sobre los caminos que llevan a la producción de sistemas de agujeros reflectores. bueno, gracias Ignacio por esta invitación. Y bueno, hoy voy a hablar de la evolución de binarias. Bueno, mi proyecto de hecho se llama Binary Revolution, con una R así entre paréntesis. Y la idea era ver cómo evolucionan las binarias hasta fusionar y emitir ondas gravitacionales. Entonces se trata de binarias de bastante alta masa. Entonces, bueno, esto no sé si se ve bastante bien, pero bueno, es un diagrama HR, una estrella aislada que evoluciona, bueno, más o menos sabemos bastante bien cómo se evoluciona este tipo de estrella aislada. Pero claro, ahora sabemos que hay como casi 3/4 de las estrellas masivas que durante su evolución interactúan con otra estrella, y entonces eso cambia mucho la evolución porque pierde masa, pierde momento angular, y entonces se sale de estas curvas del diagrama HR para estrellas aisladas. Y entonces es eso que, bueno, quisimos un poco mirar en esta evolución para ver cómo llegar a estos progenitores de binarias o estrellas de neutrón o agujeros negros bastante masivos. Bueno, esta historia empezó ya hace bastantes años, en los años 60. Yo no había nacido todavía. Bueno, casi nadie de aquí. Y bueno, son estos objetos que hay, bueno, dos objetos con una estrella, digamos, bastante normal, al lado de un objeto compacto, puede ser un agujero negro, una estrella de neutrón. Y aquí se ve el diagrama de Roche, donde uno de los objetos, que es la estrella, que rellena completamente el lóbulo de Roche. Entonces hay una transferencia de material de la estrella hasta el objeto compacto. Ahora conocemos, bueno, muchas de estas binarias, que algunas son de baja masa, y son estas que rellenan el lóbulo de Roche. Entonces hacen esta transferencia de material en el punto L1 de la geometría de Lagrange, y bueno, el punto L1 de Lagrange en la geometría de Roche. Y binarias de alta masa que tienen un tipo de acreción bastante diferente, porque aquí se acreta más por viento estelar. O sea, esta estrella no rellena el lóbulo de Roche, pero tiene un viento muy fuerte, y el objeto compacto acreta de este viento estelar. Bueno, conocemos como en total algo como 400 binarias, así, 400 binarias. Y estas binarias, como son de tipo diferente, pues ocupan un lugar diferente en la galaxia. Las de baja masa son más en el centro,
porque son estrellas bastante viejas y tienen tiempo de alejarse del lugar donde nacieron. El lugar, las binarias de alta masa, con estrellas que son más jóvenes, se quedan en el plano galáctico hacia las direcciones de los brazos espirales. Son estrellas que son muy jóvenes y viven, como son masivas, viven muy poco tiempo, entonces se quedan muy cerca del lugar donde nacieron. Si quieren hacer unas preguntas, pueden parar sin problema en cualquier momento. Pues antes de hablar de esta búsqueda de evolución de binarias, solamente quería echar un poco un trabajo que estamos haciendo ahora, que sigue un trabajo que hicimos hace años con un estudiante de tesis que no se conoce bien. Y hicimos un estudio para buscar el lugar de nacimiento de binarias de alta masa. En azul están las binarias de alta masa, el Sol está aquí en rojo, y detrás hay el modelo de la galaxia. Y también en verde aquí pusimos los complejos de formación estelar que siguen la distribución de los brazos de la galaxia. Y ahí hicimos un estudio para ver si había una correlación entre la distribución de las binarias de alta masa y la distribución de los complejos de formación estelar. Y vimos que hay una distribución con un tamaño de clúster que es más o menos de 0.3 kiloparsec y una distancia entre clúster que es de 1.7 kiloparsec. Y eso es interesante porque las binarias de alta masa se quedan cerca del lugar donde nacieron, porque como son masivas, no tienen tiempo de moverse de este lugar. Entonces lo que encontramos es que estas binarias de alta masa se quedan cerca de su lugar, y también lo que hicimos es ver si había una migración de estas binarias desde su lugar de nacimiento hasta otro lugar, teniendo en cuenta el movimiento propio de estas binarias. Este trabajo lo hicimos en 2013, cuando había datos de astrometría que no están muy precisos, y ahora lo rehicimos con datos de Gaia, de EDR3. Entonces quería enseñaros un poco estos resultados, que todavía estamos un poco luchando contra el RFI, pero vamos a ganar. Entonces, esas son las posiciones de estas binarias. De hecho, tenemos menos binarias que en el estudio anterior, pero con más precisión en la distancia y el movimiento propio. Y eso es un diagrama que os enseña la masa antes de la supernova y la velocidad del kick que recibió la binaria a la formación del objeto compacto, del primer objeto compacto. Porque cuando se forma el objeto compacto, como la formación es asimétrica, recibe un movimiento propio que va en una dirección. La idea es que si el movimiento propio es demasiado importante, se puede romper la binaria. Y entonces, si vemos binarias con velocidad de kick muy altas, la pregunta es hasta qué velocidad podemos ir antes de romper la binaria. Es este estudio que hicimos, y los resultados son estos. Aquí se ve la distribución con la velocidad de kick en kilómetros por segundo, y se ve que las BE tienen los sistemas con BE, que son estrellas de la secuencia principal con una rotación bastante rápida, tienen una velocidad media de 58 kilómetros por segundo. En cambio, las binarias con OE
o supergigante, que tiene una masa bastante parecida, tiene una velocidad media de 122 km por segundo. O sea, significa que las binarias, teniendo una estrella más masiva, resiste mejor a un T bastante potente. Y de esto tenemos ya una idea con el estudio anterior, que ahora los datos son más precisos y entonces nos permite tener una confirmación mucho más precisa de estos datos. Eso es importante porque, como lo vamos a ver, el kick es una de las etapas de la evolución de las binarias que es muy importante en la evolución porque puede romper la binaria. Entonces, si se rompe la binaria, pues no se llega hasta la fusión para hacer un agujero negro al final. Por eso quería un poco enseñaros este resultado. Perdón, cuando dices que hablas la velocidad esa del Keck, ¿es la velocidad de la estrella de neutrones o lo que mide la velocidad de toda la binaria? Eso es la velocidad de la velocidad del kick. Es un modelo que sale de la velocidad del movimiento propio De toda la binaria. Claro, de toda la binaria. Sí. O sea que la velocidad del Keck será mayor para que el centro de masa se mueva. Claro, exactamente. a Sí, esa sí. velocidad. Eso lo sacamos de lo que se llama el movimiento peculiar, que es el movimiento propio de la binaria, pero sustraemos el movimiento de la galaxia, de la rotación. Bueno, entonces, ahora llegamos a lo que quería contaros, que hicimos una búsqueda de progenitores de binarias de baja masa que llegan hasta hacer dos agujeros negros que se van a fusionar y emitir ondas gravitacionales. Este trabajo es bastante argentino porque se hizo con Federico García, que fue postdoc mío durante 2 años, Adolfo Simas Bunzel, que es un doctorante de tesis que está en Argentina, y lo hicimos en colaboración con Ed Porter y Eric Chasson-Motin, que son de Virgo. Yo, cuando lo hicimos, todavía no estaba en Virgo, ahora entré gracias a este artículo. Entonces, lo que hicimos es buscar esta evolución de las binarias. Bueno, las binarias, como sabemos, se forman, evolucionan y al final se van a fusionar o en binarias de agujero negro o en binarias de neutrón. En este estudio yo hablo solamente de las binarias de agujero negro, que no se ve nada, pero sin normal son agujeros negros. Y claro, es importante porque, bueno, eso es un refrán que me gusta, que las binarias de hoy son las gravitacionales de mañana. No es completamente verdad, porque hay muchas que no se van a fusionar al final. Pero bueno, como es divertido, me gusta el digo. Bueno, ahora la evolución de binarias. Eso es una animación que hice yo, que es muy potente. Bueno, vais a ver que me costó mucho trabajo con un clúster de ordenadores. Empieza con una estrella azul y otra estrella roja. Y aquí es este dibujo para no olvidar la historia. La estrella azul evoluciona y se crece en una estrella más grande, que es la más masiva esta. Y después, bueno, colapsa en un agujero negro. Aquí es un agujero negro. Después evoluciona esta estrella y se crea una envoltura común alrededor de todo el sistema. Esta envoltura común es la envoltura de la estrella, entonces es hidrógeno, y esto hace como un frenamiento de este objeto compacto alrededor de esta estrella. Entonces se reduce mucho la distancia orbital entre los dos objetos, la estrella y el objeto compacto. Según la energía de la envoltura puede ser expulsada en un momento. Ahora está expulsada la envoltura. Al final,
evoluciona otra vez esta estrella que ahora perdió toda su envoltura y se colapsa en un agujero negro, en este caso. Después se acercan los dos agujeros negros por pérdida de ondas gravitacionales y al final pues se fusionan y se vuelven un agujero negro. Esto es mi animación preferida. Bueno, después el agujero negro está aquí. Teniendo en cuenta esta historia de la evolución de las binarias, hay dos preguntas. La primera es cómo hacer para llegar hasta un progenitor de fusiones. Hay muchas etapas que son peligrosas para la binaria y la envoltura común es una de estas etapas, porque tiene que ser expulsada. Si no está expulsada, la binaria va a fusionar, pero durante esta fase, cuando el objeto compacto va a entrar dentro de la gigante roja y ahí se va a quedar para siempre, haciendo un objeto de Sol in situ. Es una estrella gigante con un objeto compacto en el centro. Entonces la historia se para aquí, no hay más, y no habrá fusión y no habrá emisión de ondas gravitacionales. La otra etapa es el kick, lo que hablé antes, que se puede pasar a dos etapas, aquí o aquí, la formación de la primera agujero negro o del segundo. Este tiene que ser bajo, porque si no, como dije antes, la binaria se rompe y la historia se para o aquí o aquí. Y lo mismo, no habrá más emisión de ondas gravitacionales. Y el otro parámetro que es importante para la binaria es la metalicidad. Porque, bueno, si la metalicidad es alta, entonces hay más viento estelar y la estrella pierde mucha masa. Podemos empezar con una estrella de 100 masas solares y al final llegar a una estrella de 5 masas solares, dependiendo de la metalicidad. Y entonces tiene que ser bastante baja la metalicidad para formar agujeros negros bastante masivos aquí. Bueno, y hay que tener todos estos parámetros así para al final llegar a un candidato bueno para fusionar en dos agujeros negros, para formar un agujero negro más gordo, más masivo. Entonces, eso es la primera pregunta. ¿Cómo hacer dentro de este camino aquí de evolución un progenitor? La otra pregunta es, bueno, igual, esto no es el mejor ni el único, la única forma de construir una pareja así de agujeros negros. Eso es lo que se llama la evolución binaria aislada, se llama en el campo de Field. Pero hay otras posibilidades. Por ejemplo, hay esta evolución que llamamos el Chi, la evolución homogénea química, que necesitamos dos estrellas muy masivas en rotación rápida, bastante cerca, y entonces hay una evolución simultánea de las dos estrellas, y ahí llegamos a agujeros negros que son bastante masivos, y podemos hacer una fusión en un tiempo bastante rápido de estos agujeros negros. Este camino parece que funciona más para las estrellas masivas, para formar agujeros negros masivos. Y hay otro camino que es una captura dinámica en un cúmulo denso, que ahí tenemos dos estrellas en órbita y hay una tercera que llega y que hace un intercambio con una de las estrellas y se reduce la separación orbital. Y ahí podemos llegar a hacer una fusión en un tiempo menos que el tiempo de Hubble. Esto funciona mejor en un cúmulo denso porque puede pasar muchas veces, entonces la separación orbital se reduce a cada vez. Bueno, entonces después de esta introducción, ahora entramos en lo que hicimos. Nosotros queríamos hacer un estudio de evolución
de cómo llegar a una fusión de agujeros negros de masa que es bastante parecida a la masa de las binarias que están en nuestra galaxia. Porque esas son las detecciones del LIGO Virgo con las masas de agujeros negros, y hubo bastantes estudios sobre cómo hacer las binarias de agujeros negros de alta masa. Pero hubo menos para las binarias de bastante baja masa. De baja masa significa como menos de 18 masas solares, que son los agujeros negros que tenemos en nuestra galaxia y que están detectados en rayos X. Entonces, los eventos que miramos tienen como un agujero negro de 7 y otro de 12 masas solares que se fusionan para hacer uno de 18. Esto es el caso de 15, 12, 26, y 17 es un poco más bajo en masa, pero es del mismo orden de magnitud. Ahora se sabe que tenemos también agujeros negros que va hasta 80 masas solares, pero nosotros quisimos ver cómo llegar a estos que son los que tenemos en nuestra galaxia. Y estos son dos eventos que fueron detectados en los primeros dos runs de la LIGO. Bueno, esas son las masas y el Q, que es el M2 sobre M1, es de 0.6 y 0.7 en los dos casos, o sea, acercándose de 1. Bueno, esta evolución de binaria aislada clásica, que se llama el campo, el field, es un escenario que normalmente se exploró mucho con la síntesis de populación de binarias. Hay que tener en cuenta que aquí hablamos solamente de binarias de alta masa ahora. Cuando vemos binarias de alta masa que emiten rayos X, la fase de envoltura común es después. Así que no se sabe si esta binaria va a llegar hasta aquí, porque esta fase, que lo vimos antes, es muy peligrosa, lo vamos a ver después también. Y de hecho, lo que se piensa es que los periodos, las binarias tienen un periodo orbital de más de un año, van a sobrevivir a esta fase de envoltura común y al final van a llegar a esta fusión de agujeros negros. Pero los que tienen un periodo orbital de menos de un año, parece que no van a sobrevivir. O sea que la mayoría de las binarias de alta masa que conocemos en nuestra galaxia no van a sobrevivir a la fase de envoltura común y nunca van a fusionar. Por eso decía antes que lo de las binarias de hoy son las orientaciones de mañana, no es verdad. La mayoría no van a sobrevivir a la fase de envoltura común. ¿Cómo? ¿Por qué el periodo tiene que ver con que pase esa fase o no? Porque la envoltura común coge mucha energía de la energía orbital de los objetos, de los dos objetos. Entonces necesita bastante energía para poder ser expulsada. Por eso que depende de eso. Pero es un poco... también hay que tener en cuenta que hay muchos que van a fusionar, pero en un tiempo más importante que el tiempo de Hubble, porque si están muy alejadas y que al final esta se expulsa, pero muy tarde en el proceso, entonces está muy lejos y le va a necesitar un tiempo enorme para llegar a fusionar, que es más que un tiempo de Hubble. Así que hay estos dos efectos a tener en cuenta. Bueno, entonces nosotros exploramos este escenario con simulaciones hidrodinámicas de estrellas, y las etapas que hay que tener en cuenta en este caso son, bueno, esta transferencia de masa bastante estable, que es durante la época de cuando una estrella más masiva rellena el lóbulo de Roche. Ahí hay una transferencia de material que es estable. Y eso utilizamos un parámetro que llamamos epsilon, que significa la eficiencia del proceso de transferencia de masa.
También tenemos en cuenta la metalicidad, que tiene una dependencia con los eventos estelares. Aquí utilizamos una prescripción de formación de agujeros negros que voy a describir luego. También tenemos en cuenta la posibilidad que el kick es muy potente, entonces destruye la binaria. Para la fase de envoltura común, utilizamos un parámetro que se llama el parámetro alfa CE, que es la energía de la envoltura sobre la energía de la órbita. O sea que normalmente este parámetro tiene un máximo de 1, pero en la literatura se lee hasta 5, porque si no, no se puede expulsar la envoltura común. Y la envoltura común tiene que expulsarla, porque si no, nunca habría binarias que fusionan. Nosotros utilizamos alfa C de 1 y de 2, o sea, el máximo y 2 que es más que el máximo, pero menos que lo que a veces utilizan. Y después, bueno, es solamente una fórmula analítica, la de Peter 64, con la radiación de ondas gravitacionales que llega hasta la fusión de agujero negro. O sea que una vez que llegamos hasta aquí, ya es bastante directo. Lo que hicimos son simulaciones con un código público que se llama MESA, que es un código estelar dinámico de una dimensión que funciona para estrellas aisladas, pero también tiene un package de evolución binarias con transferencia de masa en momento angular. Y para conseguir lo que queremos hacer, tuvimos que añadir dos packages en MESA. El primero es sobre la formación de agujeros negros, que ahí utilizamos una prescripción de Fryer 2012, que utiliza solamente la masa del núcleo de la estrella formado de carbono y oxígeno para el core collapse. Y también añadimos un package para simular la evolución de la fase de envoltura común y utilizando una transferencia de masa inestable. Y eso, bueno, después os enseño lo que pasa durante la fase de envoltura. Entonces, hicimos como 66.000 simulaciones, que no es mucho comparado con los modelos de síntesis de populación binarias, que utilizan como millones, pero es más preciso porque son simulaciones del interior de estrellas. Con, bueno, unos parámetros ahí de masas estelares, de separación orbital, de metalicidad, de eficiencia de transferencia de masa, que aquí en esta etapa, y eficiencia de transfer de masa inestable, que es aquí en la envoltura común. Así que el epsilon se refiere a esta etapa y el alfa CE se refiere a esta etapa. Y ahí, bueno, buscamos por los generadores que pueden llegar hasta la etapa final. Y después comparamos con lo que detectaron con el algoritmo para ver si tiene sentido lo que investigamos o no. Bueno, eso es el diagrama HR de dos estrellas que llegan a fusionar al final en el agujero negro, solamente para daros un ejemplo. Que empezamos aquí, las dos estrellas, hay una, la negra ahí que va hasta el agujero negro aquí, y el gris aquí, que es este, que va hasta la fase de envoltura común, y luego esta etapa que dura como algo de como 100 años, no más. Después la encontramos aquí, y aquí se colapsa en un agujero negro también. Y hay transferencia de masa en 3 etapas. En azul es cuando las estrellas están en la fase de secuencia principal,
Y después el B es cuando pasa la fase de gigante roja. Y bueno, eso es cuando está la segunda estrella que se va a formar, a colapsar en un agujero negro. Eso es cuando va hacia toda esta fase de transferencia hacia la formación del agujero negro. O sea, esta, la negra es esta que se forma primero y la gris es esta que se forma después. Bueno, eso es un ejemplo, pero después hay muchos diagramas diferentes para diferentes tipos de estrellas. Lo que es interesante es ver un poco lo que pasa durante esta fase de envoltura común, que como dije antes hay dos posibilidades. Si la envoltura no está expulsada, el agujero negro se pone en el centro de la gigante roja y se queda ahí. La otra posibilidad es expulsar la envoltura, y entonces tenemos una binaria ultracompacta. Y lo que se ve, bueno, esos son los parámetros durante la fase de envoltura común. No os voy a enseñar todo, pero dos cosas. Primero es esto, eso es el tiempo de cuánto tiempo dura la envoltura común, que es alrededor de 100 años. O sea, para una estrella que normalmente vive algo como 10 millones de años, cuando es tan masiva, solamente una etapa muy, muy corta y donde hay una transferencia de masa que es muy importante. Nosotros llegamos a transferencia de masa de 10 a menos 2 masas solares por año. O sea, es extremo. Y lo que se ve aquí es la separación orbital, que, bueno, en este ejemplo tenemos un principio como 40 rayos solares, y aquí al final llegamos a como 4. O sea que en este caso hay una reducción de como 10, un factor 10. Pero tenemos casos que se reducen hasta el factor 100. Y eso depende de cuánto tiempo dura la fase orbital y si es muy eficaz o no. Y eso depende del parámetro alfa. Si el alfa CE está de 1.0, o sea, no muy eficaz, la envoltura común se va a quedar más tiempo. Se ve aquí que aquí llegamos a como 0.4. O sea, ahí tenemos un factor 100. Pero si el parámetro es de 2.0, que es menos, la transferencia durante esta fase es más eficaz, pero la envoltura común se queda menos tiempo. Entonces, bueno, la reducción es menos. Y ahí llegamos a una reducción de factor 10, más o menos. O sea, depende mucho de estos parámetros. Bueno, ahora voy a enseñaros los resultados que tenemos. Sí, va. Sí. ¿Es posible obtener estos parámetros observacionalmente para comparar de alguna manera o es muy complicado? No tenemos realmente, bueno, tenemos candidatos, pero en las binarias de alta masa no tenemos así sistemas que están en la fase de envoltura común. Tenemos sistemas que están antes y pensamos que están entrando en la fase de envoltura común, como por ejemplo hay fuentes muy obscurecidas que vemos en binarias de alta masa que pensamos que son los progenitores de la envoltura común. Y tenemos también objetos que están después, pero durante no, primero porque esta etapa es muy corta, y segundo porque también como esta envoltura común está muy obscurecido, eso es lo se ve. Seguramente por estas dos razones no tenemos sistemas así en esta etapa. ¿Y observáis en el trabajo esos sistemas? Es lo que hicimos con estos progenitores que te decía que están un poco antes. Empezamos con estrellas muy masivas, mucho viento y una envoltura que parece llegar a común. Eso lo observamos con infrarrojo. Si no, son objetos que tienen una absorción enorme, que puede llegar a 10 a la 24 NH de 10 a menos 24 y 10, 24
partículas por centímetro menos 2. Y estos sistemas son tan obscuros que se puede observar casi solamente en infrarrojo. En rayos X también están muy obscurecidos. Así que por eso es una fase que es muy poco conocida y hay simulaciones. Bueno, hay una review que ahora tiene unos años, pero de Ivanova, 2013, si quieres ver un poco las simulaciones que existen, que yo creo que las cosas no cambiaron mucho desde este año. Y ahí te ves que sí, que todavía hay mucho más simulaciones que observaciones, entonces no se puede saber exactamente lo que está pasando. Bueno, ahora voy a enseñaros los resultados que obtuvimos sobre los progenitores. Obtuvimos más de miles de progenitores de estas binarias con muchos parámetros de metalicidad, transfer de masa, eficiencia de la envoltura común. No voy a dar detalles sobre todo porque será un poco largo y pesado con este calor, ¿no? Pero voy a dar solamente unas ideas de lo que obtuvimos. Por ejemplo, esto es la masa del segundo objeto, el segundo que se transforma en un agujero negro luego, y el primer objeto que se transforma en un agujero negro. Esas son las masas de los progenitores al principio de su vida. Lo que vemos es que primero los progenitores del evento más masivo son más masivos. Es lógico, pero está bien verlo así, porque así podemos verificar que el código funciona bien, la evolución está bien como pensamos al principio. Eso se ve aquí, eso, bueno, igual desde el fondo no se ve muy bien, pero estos puntos son del 15-12-26, que es más masivo, y los puntos de aquí son del 17-08, que es el menos masivo. También lo que se ve, bueno, es que todos los objetos que obtuvimos pasaron por esta fase de envoltura común. Entonces es una fase que es necesaria para llegar a objetos que se van a fusionar al final. Porque así se reduce la separación orbital y tienen que hacer el merging en menos que el tiempo de error. Esas son las condiciones que tenemos en nuestro código. Se ve también eso aquí a la izquierda es con el parámetro alfa más alto y aquí con el parámetro alfa más bajo. Eso significa que con el parámetro alfa de 2, la envoltura común se queda menos tiempo, se reduce menos la separación orbital, pero por lo menos sobrevive la binaria a esta fase. Con un parámetro de 1.0, la envoltura se queda mucho más tiempo y puede llegar a una fusión de Soltnikov, donde el agujero negro entra en la gigante roja. Entonces aquí se para la historia. Y por eso se ve que tenemos mucho menos candidatos progenitores en este caso que aquí. Bueno, también se ve que aquí ves la metalicidad, que esto es casi solar. Bueno, si tenéis una metalicidad casi solar, entonces hay más eventos estelares, entonces hay más masa que está perdida, y se ve que necesitamos progenitores mucho más masivos, como de 40 masas solares, que cuando se tiene una metalicidad más baja podemos llegar hasta casi 20. Estos diagramas son el tiempo de merging comparado con la separación orbital. Ahí lo que se ve es que hay bueno, primero hay una correlación entre este tiempo de merging y la separación orbital. Y eso viene principalmente del hecho de que una vez que ya se acabó la fase de envoltura común, tenéis que perder, la binaria tiene que perder mucha energía por ondas gravitacionales para llegar a fusionar.
y este lleva su tiempo y este no se puede hacer nada. No hay otra fase de rotura común que va a reducir otra. Entonces, hay esta correlación que existe. Pero lo que se ve también es que cuando la envoltura común se queda más tiempo, pues se reduce mucho el tiempo de energía, se reduce en un factor 10. Entonces vemos que con una energía, un parámetro de fase de 2, que la envoltura común se queda menos tiempo, tenemos merging time de como 1 billón de años, entre 0.1 y 8 billones de años. La envoltura común se fue bastante rápido. Entonces es una población bastante vieja y de alta metalicidad. En cambio, con este parámetro alfa C1.0, que la envoltura común se queda más tiempo ahí, reducimos más la separación orbital y llegamos a un tiempo de energía de como 100 millones de años, entre 0.01 y 1 billón de años. Y eso es una población bastante joven de baja metalicidad. Eso se ve también. Bueno, eso igual lo voy a pasar, que es la misma cosa, pero con los resultados de population weighted. Eso, voy a pasar directamente a esto. Esto es la excentricidad de las binarias en función de la separación orbital. Y ahí se ven los resultados que no se veían antes. Todos los que fueron, no tuvimos en cuenta, porque están fuera del tiempo de Hilbert. Y van a fusionar, pero en un tiempo puede ser 20 o 30 billones de años. Estos son los que no pasaron el filtro, porque después de la fase de lectura común se van demasiado lejos y llevan mucho tiempo. Entonces solamente tenemos estos objetos y ahí se ve la excentricidad, que es entre 0.1 y 0.5, y se ven también bueno, en cuánto tiempo van a fusionar, y aquí se ve también el efecto de metalicidad con los progenitores más masivos que evolucionan más rápido y que van a fusionar en un tiempo más rápido. Esa excentricidad está determinada por el tipo. Sí, exactamente, sí. Otra cosa que es interesante es ver el shock mass. El shock mass es esta función un poco complicada, como una masa reducida de estas binarias, con el ratio de masa, que el Q es M2 sobre M1. Aquí solamente voy a enseñar dos cosas. La primera que es interesante es que formamos binarias que tienen un mass ratio, un Q, que es más de 0.4 y más de 0.5 para diferentes parámetros de alfa CG. Y lo que es más interesante todavía es que se ve que hay un movimiento aquí. Lo que se ve. Hay puntos que van hacia Q de 1. O sea, hay una evolución y los progenitores se transfieren masa de la más masiva a la menos masiva, y la menos masiva se vuelve casi tan masiva como la primera. Y eso es el proceso de rejuvenation, no sé cómo se dice en español. Eso, exactamente. Lo miré ayer cómo se traducía, pero como no sé qué lo grabado, así que mejor que lo diga usted. Y entonces eso, el agujero negro que se forma, el segundo agujero negro que se forma, de hecho, se ha vuelto más masivo que el primero por este proceso. Es un proceso que es conocido desde los años 70 en la evolución de binarias, pero entonces aquí lo redescubrimos con este cuerpo. Bueno, eso es
Sí, bueno, tiene una relación con la pregunta de Ignacio ahora. Que era más un comentario que una pregunta. Eso es la excentricidad con la separación orbital y esto también. Y aquí se ven un poco más que las binarias. Aquí en verde son las que tuvieron un merging durante la envoltura común, o sea, los sums of objects. Se ve que hay bastantes objetos así. Y en azul son los que hicieron incorporados. Aquí son los objetos que no tienen clip, aquí tienen clip, entonces la excentricidad se vuelve más alta. Y después hicimos un estudio para saber cuántos objetos sobrevivían a todos estos parámetros entre el kit y la envoltura común. Y al final tenemos como 30% de objetos de binarias que sobreviven a todo esto y al final que van a fusionar dentro de un tiempo de otro. Bueno, y ahora, después, lo que quisimos hacer al final era saber si los dos eventos que se detectaron con el gobierno eran si nuestras simulaciones podían llegar a esta tasa de detección. Por eso utilizamos la tasa de formación estelar en un modelo de cosmología para ver si el sentido con lo que encontramos. Entonces eso es la tasa de formación, la tasa de detección con el redshift. Y lo que se ve es que, bueno, la tasa baja muy rápidamente cuando estamos en un entorno local. Eso es porque hay menos formación estelar de alta masa con metalicidad baja en nuestro entorno. Pero se ve que esta tasa con metalicidad baja aumenta mucho cuando estamos lejos. Entonces hay un efecto de competición porque la metalicidad alta no hay en redshift, que está bastante elevado. Y este efecto de competición se ve muy bien con esta línea que es para una metalicidad solar, que hay como un máximo a 7.1, pero después baja aquí porque hay menos estrellas así que se forman, y ahí se baja también porque no hay metalicidad alta a alta distancia. Entonces, la tasa que detectamos son más grandes para una transferencia más alta, que es este epsilon de 0.6, que durante la primera transferencia de masa estable, y también con el parámetro de la envoltura común, que es más grande. Casi siempre es más grande que con la envoltura común que de 1.0. Y eso tiene relación con el hecho que, como en este caso hay muchas llamadas que no sobreviven, pues al final no podemos detectar que no sobreviven. Llego a la última transferencia, que es esto, que es la tasa de detección por año con estos dos parámetros de la envoltura común. Se ve que tenemos mucho más casos con la envoltura común, el parámetro de la envoltura común más elevado, o sea que se expulsa más temprano, y tenemos una tasa de entre 0.5 y 3 gigaparsec cubic gigaparsec por año, que significa, teniendo en cuenta el tiempo de observación de la gobierno, significa como entre 1 y 3 eventos por año, y en U1 y U2 detectamos 2, así que estamos bien. Y eso se compara con una tasa total que es entre 10 y 100 gigaparsec y por año para la población total de binarias de agujeros negros. O sea, entre 1 y 2 órdenes de magnitud
más bajo para estas binarias de baja masa que para la población total. Y eso significa que, bueno, en el futuro detectaremos más de estos tipos de binarias, pero tampoco un montón comparado con la población total. Eso es interesante porque significa que vamos a observar mucho más binarias de alta masa que de baja masa, como las que tenemos en nuestra galaxia que detectamos con la luz. Bueno, y acabaré con esto, que eso es el futuro un poco de las ondas gravitacionales, que nosotros ahora nos concentramos en el gobierno, pero claro, dentro de 10 años, un poco más, igual, habrá algo de LISA que va a poder ver la evolución mucho antes de la fusión. Y ahora también hay PTA, usa también red, que permite observar estas ondas gravitacionales a frecuencias diferentes y que permiten ver objetos diferentes o en otra etapa de su evolución. Bueno, y con esto acabó. Y si ustedes más preguntas, dispuesto a contestar, y os agradezco mucho por la atención.